contexto de discurso. Y me dijo, tómalo como una pregunta que te hace tu profesor de filosofía. Me dice, ¿tú estás seguro que puedes hablar de discurso? Y me dejó así la pregunta en el aire. Me puse eh, a leer algunos autores que él me recomendó en ese momento y dije, eh, finalmente no sé si la pregunta de él iba en el sentido en que yo la tomé, pero eh, yo dije, seguramente lo que me está, a lo que está apuntando es que no es cierto que en el arte podamos hablar de discurso. No es cierto que en el trabajo artístico se pueda hablar de discurso. Cuando uno está construyendo un conjunto de obras, me atrevería a decir que es hasta imposible hablar de discurso, porque el discurso implica una concatenación lógica de conceptos. Un discurso solamente se construye a partir de conceptos que están lógicamente encadenados por de distintas maneras, ¿sí? Pero hay una lógica en la utilización de los conceptos. Cuando nosotros escribimos una novela, cuando nosotros hacemos una película, cuando nosotros presentamos un portafolio de imágenes, esas no podemos entender cada uno de esos elementos de la composición de una obra, de la constitución de una obra, como conceptos concatenados lógicamente. Están armados de una manera distinta. Por eso es que para mí es bien importante y por eso es que yo he excluido desde hace varios años la palabra discurso de de mis textos cuando hablo de mi obra. O sea, mi obra, yo no puedo hablar de discurso, y no debo o no debería hablar de discurso, sino que debería hablar de una narrativa donde las ideas se van entretejiendo no de manera discursiva, ¿sí? Sino de una manera totalmente distinta que de alguna forma corresponde a la forma que cada autor, cada creador, cada productor de imágenes o cada escritor o cada escultor o cada pintor, sí construye una narrativa que es la que a través de la cual transmite una idea al público. Entonces, eh, esta idea de lo discursivo y esta idea del discurso que tanto a veces se nos ha dicho y nos han pedido como artistas, creo que eh, no opera en el terreno en el terreno de la construcción del objeto artístico o del acto artístico. Ahí no opera. Después probablemente nosotros insertemos la obra en un contexto más amplio, se busque encontrar una explicación a la obra, se la busque relacionar con otros tipos de obra, con un movimiento artístico. Viene un proceso de análisis teórico sobre la obra. En ese momento probablemente sí podamos establecer una cuestión discursiva, este, pero, pero el discurso no opera o no debería estar vinculado al proceso creativo. Otra razón fundamental de por qué no es porque el arte no se hace con la cabeza, el arte no es racional, ¿sí? El arte, cuando uno está trabajando, obviamente sí piensa, toma decisiones, ¿sí? Pero no opera bajo un esquema racional. Lo que muchas veces ocurre en muchas escuelas es que la teoría está por delante y después, porque la teoría es discursiva, la teoría va por delante y después tenemos una serie de artistas que tratan de ilustrar la teoría, ¿sí? Tratando de seguir una lógica discursiva, ¿no? En lugar de armar una narrativa propia
que después naturalmente puede insertarse en alguno de los discursos, en alguna de las teorías existentes, ¿sí? Entonces, yo creo que para mí una primera distinción y un aprendizaje de los últimos años es confiar más en las posibles narrativas que nosotros como artistas podemos proponer y dejarle la cuestión discursiva, ¿sí? A quienes dominan el discurso, a quienes dominan los conceptos y se mueven dentro de un espacio de la teoría. Nosotros que nos movemos en un espacio, en el espacio de la práctica, creo que nos deberíamos preocupar más porque nuestra narrativa, la que sea, ¿sí? La personal, logre llegar a la gente que nosotros queremos llegar, a los interlocutores que estamos, a los cuales estamos tratando de llegar. Este, ¿Cómo ves? Don Antonio, ¿ahí estás? Me escucha. Sí, sí, eso es un tema que hemos estado tocando en algunos, a lo largo del diplomado. Uno de los maestros que ha pasado por aquí lo ha abordado de alguna manera. Y no deja de provocarme ahora, en el modo en que tú lo planteas, no deja de provocarme algunas preguntas que voy a dejar para el final, porque de momento, por ejemplo, Mare Ochoa está preguntando que cómo definirías tú mismo entonces el discurso, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender la definición de discurso en ese planteamiento que tú estás haciendo? Pues el planteamiento del discurso es yo creo que no tenemos que confundir cuando nos dicen, a ver, ¿cuál es tu proyecto? Pues mi proyecto es fotografiar las moscas, ¿no? Este, ok, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues quiero entonces, desarrolla tu idea, ¿no? ¿Cuál es la pulsión que hace que tú quieras desarrollar la idea de las moscas? Bueno, entonces tú redactas una, digamos, una, un párrafo o redactas una idea donde tú tratas de ser discursivo o discursiva, donde tú tratas de poner ciertos conceptos sobre la mesa. No, pues es que la mosca significa, está asociada con el cuerpo en descomposición, por ejemplo. La mosca está asociada con una cuestión de migración, la mosca está asociada en fin, con muchísimas ideas que tú puedas construir en ese discurso. Pero eso, o sea, esa parte discursiva de tu justificación o de tu intención de trabajar en una línea, no debería ser la misma que construye lógicamente la narrativa que estás proponiendo. Entonces, sí es el caso de las moscas, lo de Mare, ¿verdad? Creo que estoy en lo correcto, ¿no? Este, a ver. Eh, sí, ¿no? Sí, Mare, sí, esta sí. Mare tiene las moscas. Ok, entonces, cuando yo Y hasta te, cuando ahora, yo, perdón, hasta ahora creo que tiene una sola mosca. Tiene dos fotos, pero yo creo que es la misma mosca en dos fotos. Ya la contrató como modelo ya. Yo creo que, imagínate entonces, en términos discursivos, lo que significa el entrenamiento de la mosca, ¿sí? Sí. Para tenerla en todas las fotos. Este, entonces yo creo que esta parte discursiva opera para la parte racional, donde uno está tratando de más o menos de ubicar su trabajo, de darle un sentido, de alguna manera las preguntas que yo les hacía acerca de su trabajo y la inserción de su trabajo en este texto que yo les había enviado, pues ahí sus respuestas y su comprensión de la relación entre la obra y ciertos conceptos,
obviamente es discursiva, pero creo que ese es un terreno distinto que no tiene que ver con que es un terreno paralelo al de la creación. O sea, la creación no tiene que ver con esta parte discursiva, tiene que ver con una parte eh, narrativa. Entonces, el tema de las moscas, la concatenación, la relación, el entretejido que Mare va a hacer entre el dibujo, el mapa mental que estaba ahí presentado como mapa mental o un mapa a partir de frases de distintos escritores o frases personales, frases tomadas de muchos lugares, el dibujo, las fotografías, todo esto son elementos que empiezan a construir una narrativa. Cuando esa narrativa, cuando ese conjunto, conglomerado de elementos de distintas características, entren a funcionar, a relacionarse entre sí, pues me van a cerrar la narrativa, pero no va a ser no va a ser una cuestión discursiva. La interpretación de eso sí puede llegar a ser discursiva. No sé si te quede claro, Mare, nada más pon un sí o un no, o si sea suficiente y si estés de acuerdo. ¿Habrá llegado el mensaje, Juan Antonio? Sí, está diciendo, ahí está escribiendo que no sé si estás A ver, viendo en la ventana de chat. a ver, espérame. Tenemos una reunión. Ah, o sea, claro, es lo que, es lo que yo decía en un principio. El, el, en uno opera mucho más la razón, ¿sí? Cuando tú tienes que explicar algo, ¿sí? Cuando yo estoy tratando y ahorita podemos poner alguna de mis trabajos o de mis series. Hoy en la mañana tuve unas visitas que tenía que explicarles, pues hablar de mi trabajo. Bueno, pues ahí tengo que ser forzosamente discursivo. Estoy haciendo un trabajo analítico acerca de mi trabajo, lo estoy ubicando en un momento de la historia de la fotografía en México, lo estoy ubicando, explicando por qué hago una cosa o hago otra, pero ese proceso como, o sea, visto desde la actividad primordial nuestra, que es el quehacer artístico, ese es posterior al hecho mismo de la creación. Uno lo haces, lo racional lo haces con la cabeza, lo otro lo haces con las tripas, ¿no? Lo haces con el corazón, lo haces, te entrenas de una manera distinta, no entrenas la razón, sino que entrenas la sensibilidad, ¿no? Entonces, y eso también son años de entrenamiento, pero, pero son cuestiones distintas. Por eso, contar una historia, si nosotros tomamos, puede tener una estructura, puede ser que tenga una estructura, pero tú no antepones la estructura a tu forma de trabajar. Hay artistas que lo hacen, pero simplemente como un juego, como unas limitantes personales. Pero finalmente, con la cabeza no puedes hacer algo, una obra de arte, sino precisamente estás cancelando. La razón creo que opera en campos distintos del conocimiento, ¿sí? El arte
apela a otro tipo a otro de, de componentes y reaccionas, pues, y el arte existe por eso, porque digamos que abordas la problemática que está alrededor tuyo de una manera distinta. Y la narrativa, que no es solamente el contar una historia, sino es ordenar todos estos, ordenar las palabras, ordenar las imágenes, ordenar los sonidos, ¿sí? De una manera tal que es una manera personal de ordenar esos elementos, ¿sí? Y construir una cadena de, de, de elementos o de compuestos que te puedan hacer contar una historia, plantear una situación, plantear un problema, ¿no? Y, y por otro lado, que también es importante esta idea el discurso en la medida que es racional, a lo que te lleva es a explicaciones, ¿sí? Eh, el discurso, más que nada, te lleva a plantear un problema y una solución. La narrativa, todo esto que está en el campo del arte, el arte no soluciona absolutamente nada. El arte lo que hace es crear más preguntas, ¿sí? Abrir puertas. Entonces, también el espacio en el que nos movemos nosotros, y eso muchas veces es muy difícil de entender por las ciencias exactas o entenderlo por las ciencias sociales. El espacio en el que nos movemos los artistas es el espacio de la incertidumbre, no es el espacio de las certezas. Y precisamente el discurso, volviendo a este punto, el discurso en el terreno de las certezas o a lo que apunta es finalmente a obtener certeza, ¿no? Me Okay. parece, me parece doblemente importante eso que estás diciendo, Suter, viniendo de un artista como tú que por muchas razones da la sensación justa, por lo demás, de ser un artista muy inteligente, quiero decir, un artista muy racional, que trabaja con una cierta racionalidad muy precisa, con un conocimiento y un entendimiento de la situación artística. Ah, ahí anota para más adelante si nos puedes hablar también de este tema que significa que, digamos, que esa inteligencia se produce o se emplea más desde la práctica propiamente para llegar después al discurso y no desde y no desde el discurso para llegar a la práctica, ¿no? Sí, no, bueno, Sí, sí, correcto. Precisamente es que todo mi trabajo, yo por lo general desde antes de tomarlo muy en serio, este tema del arte y de cómo me puedo yo inscribir en este espacio, el espacio de la producción artística, yo cuando empecé con la fotografía, siempre tuve la necesidad de hacer cortes temporales en mi trabajo para ver dónde estaba parado. Entonces, un poco esta necesidad de ubicar mi trabajo en el propio, en la propia historia de mi trabajo. O sea, estos cortes, estas revisiones, siempre existieron. Entonces, de alguna manera, cuando decidí dejar de ser simplemente autodidacta, aunque en este campo siempre lo he sido, ¿no? Pero mi formación no viene no tuve yo una formación artística, o sea, hice una licenciatura en ciencias sociales, en economía política y nada que ver con el arte. Entonces, en ese sentido me formé durante muchos años en el plano de la práctica. Y esto también me llevó a hacer, a tratar de ubicar mi quehacer eh, en, en,
en un campo que tenía que ver con la teoría. Siempre tuve este interés, esta preocupación por lo que es la imagen fotográfica, la relación de la fotografía con la filosofía, este concepto espaciotemporal de lo que es un fragmento de la realidad, qué es el tiempo, en fin, todos estas preguntas de filosófico existían y cuando hacía estas revisiones, de alguna manera volvía a veces a los mismos puntos, ¿no? Después poco a poco se fue eh, eh, como extremando este análisis y en el momento en que vi una posibilidad, también un poco forzado por la universidad, ¿no? Si yo quería eh, tener una mayor incidencia en el campo de la educación y quería cambiar cosas al interior de las universidades, pues tenía que tener un grado porque si no, no no te hacen caso, ¿no? Entonces tenía que a fuerza cumplir con ese requisito. Entonces mis estudios de maestría y de doctorado ya en el campo del arte fueron más bien por una necesidad, digamos, una estrategia o una logística para poder ser considerado en el sistema, ¿no? Entonces, más bien yo lo veo como una función de caballo de Troya dentro de la academia. Ahora, eso me ha permitido lograr muchas cosas en el campo de la academia y me ha permitido también tener una visión teórica acerca de mi quehacer, del propio quehacer como artista. Ahora, una vez que uno reconoce eso, por eso también para mí es tan importante que los estudiantes o que los futuros artistas reconozcan lo que están haciendo. O sea, este trabajo de autoconocimiento creo que es muy importante para poder seguir produciendo. En el momento en que uno reconoce cuáles son sus intereses, cuál es la pulsión, creo que esa palabra también la usé en algún momento en las preguntas que les envié. En el momento, en el momento en que esa pulsión está localizada, uno puede trabajar con mayor en los proyectos y es una ayuda, pero eso no determina o sea, no condiciona el cómo hacer. Hoy por la mañana también como le comentaba a estas gentes que estuvieron aquí, unos estudiantes, igual que ustedes, que venían de una universidad de Estados Unidos, este, también les comentaba que este, este quehacer se va, eh, para mí, el quehacer artístico es lo que en ciencias sociales o en las ciencias exactas se llama la metodología. Entonces uno, o al menos yo trato de cambiar esas estrategias continuamente, esas formas de trabajar, las estoy tratando de cambiar continuamente. Ahorita, para mi último proyecto, estoy haciendo es una instalación inmersiva que estoy trabajando para el mes de septiembre, octubre, en el Laboratorio Alameda. Y este espacio que estoy creando con proyecciones para llegar a lo que quiero llegar, la manera que estoy utilizando de trabajar es que estoy haciendo, de cuenta, o sea, estoy haciendo pequeños libros, ¿sí? Donde junto imágenes, algunas fotografiadas, otras apropiadas de la red, empiezo a trabajar con todos estos objetos fotográficos para crear unos libros y estos libros me están sirviendo como apuntes
como guión que quiero realizar. Esa es una manera de trabajar que yo no la había analizado. Me estoy inventando las formas de, ¿sí? Para crear, son metodologías distintas, para un poco para refrescar mi propio trabajo, ¿no? Creo que uno muchas veces se aburre de lo que hace y lo peor que puede pasar es que aburrirse de su propio trabajo y repetir copiar al otro, pero cuando uno se empieza a copiar a sí mismo, entonces uno va, ¿no? Entonces, para evitar precisamente eso, también una de las estrategias creativas es buscar maneras de trabajar, hace otras formas de trabajar. Cuando, por ejemplo, cuando tuve la exposición en San Ildefonso hace un par de años, también una exposición de cierre de todo este proyecto que tenía que ver con la imagen expandida, es, pues mi forma de trabajar para esa exposición fue hacia el final, mitad del proyecto, al final, yo decidí ya no pensar más en la fotografía, en cómo iba a fotografiar. Dije, yo ya tengo un entrenamiento tal que no necesito pensar cómo voy a encuadrar, no necesito pensar cuándo voy a fotografiar. Entonces, un poco como esta escritura automática que se planteaba en un momento dado por los escritores, dije, bueno, voy a hacer una fotografía automática, ¿sí? Con un tratamiento de años y seguro de que lo que iba a salir era algo este, mucho más espontáneo. En cuentas, las últimas imágenes, los últimos trabajos que hice para esa serie son los que más me gustan, ¿no? Entonces, es, digamos que esas estrategias, esas formas de trabajo, ¿no? Que cada uno tiene que desarrollarlo, la personal. Por eso no hay aulas, no hay no hay una metodología como en otras disciplinas, ¿sí? El arte no tiene una metodología única. Lo que tenemos que hacer nosotros es construirnos esa propia metodología. Una metodología que revele nuestra propia narrativa, ¿sí? En, los, en la parte discursiva, volviendo a este tema, la parte discursiva está cerrada. Los conceptos que uno utiliza en una parte en un ambiente discursivo están cerrados. Eh, Cuando uno utiliza una palabra, esa palabra por lo general es un concepto y un concepto está delimitado por el marco teórico en el cual se inscribe. En el arte, las palabras siguen siendo palabras, la manera en que relacionamos esas palabras no tienen que relacionarse de manera discursiva y lógica. Y entonces las narrativas que podemos construir son muchas, ¿no? Y muy variadas y depende de cada uno de nosotros. Entonces, todas estas reflexiones o sea, uno no pretende que todos funcionen de la misma manera. Digamos que, volviendo un poco a la pregunta o al comentario de Juan Antonio, sí, o sea, yo la parte, digamos, intelectual, trabajo por relación a otros artistas. Es, es mi metodología. A mí me sirve para construir la misma narrativa. No tienen que ver, van de lo práctico a lo teórico, no al revés, no de lo teórico. A ver, vamos a ver las preguntas. Ana Sofía Sí, tiene problemas de audio. te estás oyendo un poco entrecortado. Si tuvieras unos audífonos de esos de celular que tienen micrófono,
podría, tal vez se llama fluido, pero porque de pronto se perdió la fluidez, empezaste a oír entrecortado. Tal vez Este, a ver, ¿me dan sí, un sí, segundito que me con toda consigo confianza. unos audífonos? Sí, déjame ver. Este, Me da mucho gusto que Gerardo esté hablando en esos términos porque siento que se está conectando mucho con lo que ya hablaron con Gerardo Montiel, incluso con Mauricio Alejo y con lo que van a hablar con Luis García. Siento que está adquiriendo, se está conectando mucho. Incluso, bueno, lo primero que vimos con Mina Bárcena. Me parece muy acertado haber armado este grupo de maestros. Aunque tal vez en el fondo se está descubriendo como un plan secreto, ¿no? Digo, no puede ser pura casualidad que este grupo, sí, no puede ser pura casualidad que este grupo de maestros esté abordando estos temas que son los que a mí me interesa que se aborden y en términos que se articulan, aunque como ven, como han visto, son personalidades diferentes. La personalidad de Mina Bárcena, la de Gerardo Montiel, la de Gerardo Suter, la de Mauricio Alejo han sido personalidades diferentes y posturas diferentes ante la imagen y sin embargo creo que se está articulando muy bien en un eje, ¿no? Bueno, sí, está también mi propio subconsciente trabajando ahí. A ver, vamos a darle la palabra a Suter. Háblanos, Suter. A ver, a ya ver, está listo. ¿mejor Sí, ¿se oye bien? sí, ¿Se oye bien o no? sí, ahora sí. ¿Se oye, Juan Antonio? Sí, Bueno, a ver. perfecto. Yo lo digo ¿Sí? perfecto. Sí. Bueno, espera. Bueno, yo te oigo con otra voz, Juan Antonio. Ahora sí no sé si te reconozco o no te reconozco. Más, una voz más grave. Esperemos que seas el mismo. Entonces, sí, comentabas que cada uno de los fotógrafos, este, eh, tiene posiciones distintas en cuanto eh, a la imagen, ¿no? Que Ana Sofía me preguntaba qué diría Mauricio Alejo acerca del discurso, ¿sí? Pues no sé qué es lo que haya comentado Mauricio al respecto, pero yo creo que a ver si, para que tampoco nos malentendamos, yo creo que el error está en llamarlo discurso, ¿sí? No creo que el error esté en pensar en un trabajo mucho más, eh, digamos, estructurado, armado. Creo que eso no está mal, pero si vemos el trabajo o por qué en el caso de Mauricio, eh, el discurso puede llegar a ser más importante que la narrativa. Probablemente porque el trabajo de Mauricio es muchísimo más conceptual, o la manera en que se construye una imagen, en el caso de la obra de Mauricio, cómo él construye una imagen, forzosamente apela a una cuestión discursiva, porque ahí sí la relación que existen entre los objetos
la situación en la cual se colocan los objetos, ¿sí? Y el juego que existe entre el espectador y, y la imagen, ¿sí? Puede ser que sea, por el carácter conceptual de esas imágenes, puede ser que sea de un carácter mucho más discursivo, ¿sí? Este, pero yo creo que de todas maneras, a pesar de esto, ¿sí? Hay una cuestión estética que está por delante del trabajo de Mauricio, ¿sí? Que hace que ese trabajo entonces entre en un terreno, el terreno de la estética, que es un terreno mucho más cercano a una cuestión narrativa que discursiva, que lógica, ¿no? Pero creo que es un caso extremo. O sea, el de Mina, por ejemplo, no sé cuál es la obra que revisaron con ella, pero para nada podría ser discursiva. Hay, hay una lógica detrás, sí, hay una razón de ser de esas imágenes, sí, pero creo que no, en ningún momento la teoría de la práctica, ¿no? Sí, Mina sí es ¿qué, mucho qué, más narrativa. sí, y mucho más, eh, igual es una cuestión de entrenamiento, ¿no? Igual es mucho más una cuestión de ir dominando el lenguaje, las herramientas, para que uno deje de ser tan tieso y tan miedoso de lo que va a hacer. Y yo creo que también en el fondo es una cuestión de creer cada vez más en lo que uno está haciendo. Muchas veces desconfiamos de nosotros mismos y creo que eso es lo que una de las principales frenos que a veces tenemos como artistas, ¿no? No son, dejamos de creer en nosotros mismos y creo que hay que confiar más en lo que estamos haciendo, confiar más en nuestra intuición, ¿no? Entrenar, sí, toda una parte técnica y un dominio de la herramienta, pero tratar este, de, de, de confiar, de recuperar más esta parte subjetiva, intuitiva, instintiva, que muchas veces la tenemos hipercontrolada y no terminamos de ser nosotros, ¿no? Termina de ser nuestra obra. Bueno, bueno, gracias Gerardo por aclararnos ese punto. Yo tengo mi propia idea sobre la relación, la diferencia entre discurso y narrativa, pero las dejaría para el final o para mañana, si de pronto se enfría un Ok, poco, le metemos ahí. De momento lo que sí me gustaría, antes de llegar al tema de la imagen expandida, un poco para cerrar este tema que con el que abriste tu charla de hoy, este, quisiera volver sobre el tema del proyecto. Entonces, ¿qué lugar y qué importancia tiene el proyecto dentro de todo este proceso de trabajo? ¿Cómo abordarlo? Eh, ¿Es necesario hacer un proyecto? ¿Y cómo lo has hecho tú? Cuando haces un proyecto, ¿cómo lo planteas? ¿Cuál es la estructura? mira, normalmente lo que yo hago en los últimos años es trabajo un par de ideas simultáneas, ¿no? Digamos que los proyectos como tal no los termino de aterrizar, o más bien eh, dejo de hacer apuntes y empiezo a trabajar en la obra final en el momento en que tengo un espacio donde exponer. Bien, estoy trabajando varias ideas simultáneas y
probando, digamos, recursos, probando superficies, trabajando un proyecto claro, en el momento en que tengo la opción de un lugar de exposición, entonces todos estos apuntes empiezan a tomar forma y comienzo a desarrollar el proyecto mucho más en serio. ¿Cómo trabajo? Pues lo primero que tengo que hacer este, es, eh, y esto eh, tiene que ver otra vez con el tema de la narrativa y la discursiva, ¿sí? Y lo discursivo. Lo primero que hago es aterrizar mis ideas. O sea, me tengo que escuchar a mí mismo, ¿sí? Para saber qué estoy haciendo. Entonces, un proyecto parte de una idea, o sea, es como en cualquier investigación, o sea, cualquier trabajo que desarrollemos, cualquier problema que tengamos enfrente es ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Primero viene esa pregunta, o sea, ¿qué quiero hacer? Y después, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y por qué lo voy a hacer? Entonces, creo que esta parte de el qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer es fundamental tenerlo claro antes de insistir de seguir adelante con el proyecto. Este, por ejemplo, el- como en cualquier trabajo, ¿qué quiero hacer? ¿No? Es la pulsión, la parte central, la parte conceptual del proyecto que tiene que ser atendida. Y el cómo lo voy a hacer es toda esta parte formal de cómo lo voy a hacer. Van a hacer proyecciones, van a hacer fotografías, voy a trabajar en la red, cómo le voy a dar forma, si es el caso de la fotografía nada más, este, cómo va a estar constituido ese objeto fotográfico, cómo va a circular ese objeto fotográfico, este, y la parte de qué quiero hacer, tiene que ver con un contexto, con un aspecto conceptual, ¿sí? Pues quiero tratar el problema, volviendo a la mosca, quiero tratar el problema de la migración, o quiero abordar el problema de la soledad, o quiero hablar del problema de los desechos, o quiero hablar del problema, o sea, lo que sea, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar claro en los textos que ustedes me hicieron llegar, pues ahí eh, más o menos estaba planteado ese qué quiero hacer, ¿sí? Y después buscamos la manera adecuada de poderlo resolver. Entonces, para mí, la idea de un proyecto, el que sea, necesita de esa primera reflexión inicial. Y sobre eso empiezo a construir todo lo demás. Como en los últimos años, para mí, la parte espacial es fundamental. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿sobre qué? ¿Cuál es el soporte de tu soporte que utilizas? Yo les digo, para mí el soporte final es la arquitectura, ¿no? Y en mis últimos proyectos ya inclusive estoy tratando de controlar el espacio arquitectónico, pensar en la construcción de ese espacio para desarrollar mi pieza. Entonces, en la medida en que ya sé cuál es el espacio que voy a intervenir, ya voy sobre una ruta clara y empiezo a desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces,
empiezo a tomar todos estos elementos sobre los cuales he trabajado, ¿no? O los que me desarrollo espacio específico, ¿no? Pero sí es un trabajo, una chamba muy concreta, es un trabajo de 24 horas, uno cita, es a lo que uno se dedica o le dedica todo el día, uno se acuesta pensando en lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que resolver. No es un pasatiempo, ¿no? Sino que es una actividad de tiempo completo. Gracias, sí. No sé si todos los presentes o todos los participantes en el diplomado estarán en condiciones de asumir esta práctica como una actividad de tiempo completo. ¿Eras tú, Gerardo, el que hablaba hace unos días de que no se trataba de una práctica, sino de un hábito? Eh, Era, alguno de los maestros estaba hablando justamente de ah, eso, de esa pulsión de que ya no se trata de la fotografía, no se trataba para él de hacer simplemente una práctica, sino que era un hábito, ¿no? Pero tú le estás dando otra implicación que me parece también importante. Es una profesión lo que tú haces. O sea, tú eres un artista de tiempo completo, profesional. sí, o sea, yo no, te digo, no es, para mí es una actividad que me consume pues, gran parte de mi tiempo, ¿no? De hecho, esta parte que yo de alguna manera comparto, que tiene que ver eh, con la docencia, con la educación, yo no podría entender la educación o no podría entender esto que estoy haciendo ahorita en estos momentos, hablar con ustedes o hablar sobre mi trabajo, revisar los portafolios de ustedes. O sea, yo no lo podría hacer si no lo incorporara a mi propio proceso creativo. O sea, porque al comentar yo algo acerca de la obra de ustedes, eh, yo confirmo mucho de lo que he estado aprendiendo, entiendo mucho de mi propio trabajo, veo mi trabajo de otra manera. Entonces, para mí la actividad artística se extiende, para mí la actividad artística no es solamente la producción del objeto fotográfico, o del objeto artístico, y eso para mí es algo que en los últimos años ha sido cada vez más evidente. O sea, la actividad artística, en mi caso, y me imagino que en muchos otros así es, la actividad artística se extiende a la vida cotidiana, ¿sí? A todo lo que hago tiene que ver con esa actividad artística, ¿no? Entonces, una vez en una entrevista en una película, a Wim Wenders le preguntaban acerca, creo que igual la vieron, la de Ventana del Alma, este, Wim Wenders decía, bueno, es que yo desde chiquito he usado lentes, ¿no? Entonces yo veo todo, siempre he visto el mundo a través de unos lentes. Entonces, y los, o sea, eso hace que yo encuadre absolutamente todo. Y yo creo que los fotógrafos, este, después de cierto tiempo, terminamos viendo todo a través del lente, a través de la cámara, ¿no? A través de un rectángulo. Estamos editando continuamente la realidad. Cuando eso nos sucede, es que ya se ha vuelto, como tú decías hace rato, un hábito, ¿no? Es una manera de ser, o como Catherine decía, se escribe aquí, ¿no? Pienso que el arte es una forma de ser. Sí, es una forma de ser, es una manera de vivir y se extiende a todas las esferas, a todos los momentos de la vida. Por eso
el proceso creativo, y vuelvo a hacer esta síntesis. Para mí yo creo que la parte de educativa o de trabajo con colegas o con jóvenes artistas o con jóvenes fotógrafos, para mí es fundamental, porque es parte de ese proceso creativo que no termina nunca, ¿no? Y mientras eso esté activo, pues nosotros vamos a estar también muy activos, ¿no? Gracias, Gerardo. Tú empezaste, revisaste los proyectos de los compañeros del taller y veo que tú has estado haciendo algunas preguntas un poco incómodas y, y sobre todo en lo que concierne a la elección de los medios, a la elección de los soportes, este, y ahora mismo tú has dicho que ya para que tu forma de trabajo en la actualidad ya te lleva a plantearte la arquitectura como soporte de la obra, como soporte de la imagen. Eso es lo que tú llamas imagen expandida. Y por otra parte, esa expansión de la imagen es aplicable a cualquier proyecto. Me gustaría saber si Mira, nos puedes hablar de eso. eh, ¿cómo nació la idea esta de hablar de la imagen expandida? En un principio, o al menos como desarrollé la idea, fue por una cadena de sucesos y de lecturas y que fueron estas reflexiones acerca de mi trabajo. Lo primero que me sucedió fue que leí el libro de, de, de Ahora te Virilio, perdimos. Oh, estética francés, filósofo también, y estoy, ya estoy, Juan sí, Antonio, se entrecorta de sigue estando pronto, entrecortado. pero de pronto vuelve. Ahora ya está. Tal vez si le Bueno, bien. bajas un poquito. Según esto, tú tienes buena conexión. Debe ser el cable, puede ser el micrófono, que sea. ¿Estamos? Ya, sí, ¿Está mejor o no? sí, Sí. sí. Ok. Entonces, a ver, el tema esta de la imagen expandida nació de muchos, digamos, una confluencia de muchas ideas. Un punto de partida para mí importante fue la lectura, y ahorita estaban preguntando, la lectura de este libro de un filósofo, un urbanista francés, Paul Virilio. Y él tiene un libro que se llama Estética de la Desaparición. Entonces, en este libro, él habla de un mal que todos tenemos, que es la pignolepsia. Y la pignolepsia, a ver, estética de la, estética de la desaparición, se llama el libro. Eh, entonces, eh,
La pignolepsia es un estado alterado. La pignolepsia es un, son momentos de desconexión que tenemos y todos sufrimos de ese mal, digamos, ¿no? Este, por ejemplo, si están, yo ahorita estoy hablando y muchos de ustedes no les interesa la conversación, se van por otro lado y están viendo a través de la ventana, ¿sí? Siguen oyendo la conversación, pero están viendo una posible fotografía que pueden tomar a través de la ventana. O el caso donde a mí me cayó el 20, que fue, uno va en la carretera y de repente yo tengo que ir o iba frecuentemente de Cuernavaca, donde estoy, a la Ciudad de México. Y de repente, en algunos trayectos, yo llegaba a la caseta y decía, bueno, ¿cómo hice para llegar tan rápido? Yo no me acuerdo haber hecho ese trayecto. Este, bueno, no es que haya sido abducido por un ovni, pero no recuerdo gran cosa de ese trayecto. Lo hice en piloto automático, pero a cambio de eso, llego a la caseta con un chorro de ideas nuevas de lo que puedo hacer o del proyecto en que estoy eh, trabajando, ¿no? Entonces, estos momentos de desconexión son momentos muy creativos, son momentos en los cuales uno puede intervenir en otra frecuencia y estar, o sea, de alguna manera, estar siendo mucho más de creatividad. Entonces, entonces empecé a pensar, dije, bueno, pero ¿por qué entonces, si esos espacios son, que yo los veía como parpadeos, son tan importantes, esos momentos de desconexión son tan importantes. Lo mismo en la noche, cuando uno apaga la luz y se acuesta, empieza a oír más, empieza a imaginar más. Entonces, en esos vacíos existe la posibilidad de crear más. Entonces, pues sí, es como dice Catherine, es como, pues sí, es un estado alterado, tiene que ver con la meditación, es una forma de desconexión. Yo creo que lo podemos nombrar como sea. Para mí, esos intersticios, esos lugares vacíos, esa página en blanco, a la cual se enfrenta un escritor, que es un vacío también, nos da la posibilidad de crear. Para mí, todos esos vacíos, esos espacios que no tienen de información y que pueden ser intervenidos por cualquiera, son parpadeos de alta creatividad. Entonces, empecé a trabajar en proyectos sobre todo de video, que incluían grandes negros en las secuencias de video. Un poco con la intención de que el espectador, a partir de la última imagen que veía y del sonido que estaba atrás, pudiera entrar y llenar esos huecos con una imagen. Entonces, el, la idea de la imagen expandida eh, ya en términos espaciales, tiene que ver un poco con eso. O sea, ¿qué pasa? Y también me di cuenta, haciendo estas revisiones de mi propio trabajo, me di cuenta que mucho de mi trabajo tenía enormes espacios negros. Son muchos espacios negros colocaba, hacía estas instalaciones en 500 metros, pocos puntos de luz,
y muchos huecos entre los puntos de luz. Huecos en los cuales el espectador podía entrar y participar, entrar y cruzar y establecer relaciones entre las imágenes, entre las proyecciones, entre los textos. Entonces, otra vez, estos espacios para mí son parpadeos. Entonces, realmente como la clave de la imagen expandida está en el parpadeo. También tiene que ver con la idea del cine, o sea, curiosamente en el cine, nosotros en el cine, el movimiento existe o esta representación del movimiento existe, no porque existan los cuadros con los fotogramas, con las imágenes. O sea, lo que hace posible que nosotros, ¿no?, son los espacios negros que existen entre fotogramas. O sea, esos espacios negros, esos vacíos, son los que nos eh, permiten entender y darle movimiento al parpadeo del cine. Estos espacios negros en el cine son los que crean la ilusión de movimiento y son los que nos permiten recorrer en el tiempo y construir una historia en el tiempo. Entonces, la imagen expandida, volviendo al tema de la arquitectura, para mí era una especie de, la arquitectura era como desplegar esas imágenes en un espacio físico tridimensional, desplegar esas imágenes y permitir a partir de los espacios negros existentes entre las que el espectador pudiera establecer conexiones entre las imágenes. El, que también relacionado con esto es nosotros cuando vemos el cielo, vemos una cantidad infinita de puntos luminosos en el cielo. Es lo mismo que cuando entramos a una instalación, en mi caso, en varios de mis trabajos, están estos puntos luminosos o están estas imágenes. Bueno, estas imágenes ocupan un lugar en el espacio como las estrellas ocupan un lugar en el firmamento. Pero esas estrellas se pueden convertir en una constelación. Cada uno de nosotros puede trazar puntos de unión entre los componentes o entre las estrellas, ¿sí? Es una propia constelación. Mi idea de la imagen expandida es que cuando el espectador entra al espacio de exposición, eh, las estrellas que podrían ser las piezas que están en esa exposición, aunque estrellas que pueden ser conectadas con otras estrellas para construir una constelación. Entonces, la posibilidad digamos que el espectador tiene la posibilidad de entrar, de participar, trazando esos puntos de conexión entre las imágenes. Esa es para mí como una de las modalidades, la expansión de la imagen. Ahora, en otras series he ensayado como otra modalidad de expansión de la imagen, que es no espacial, no de una manera espacial, ocupando una sala de exposición, sino al interior de la propia imagen. Hay una serie que se llama Space Labs de la exposición DF Penúltima Región, donde donde hay una superposición de fotografías. Bueno, para mí, entre una fotografía y la otra fotografía de estos, a ver si tuviera aquí una, bueno, ya ahorita me voy a tardar, mejor se las explico y luego ahorita si quieren regresamos a alguna imagen. Hice un sobrevuelo sobre la Ciudad de México
y tomé fotografías a intervalos de 7 segundos. Después hice una sobreposición de 5 imágenes consecutivas. Hice una sobreposición de estas imágenes. Estas imágenes entonces, una, luego la otra, luego la otra, luego la otra. Estas imágenes, hay, la diferencia es que no solo espacialmente están en otro lugar, sino que hay un retraso de 7 segundos entre una imagen y otra. Este vacío temporal de 7 segundos también crea un vacío entre las imágenes y también crea espacios de indefinición entre las imágenes, espacios de incertidumbre entre las imágenes y crea un espacio posible de intervención por parte del espectador. Esto también es una forma en que yo entiendo la imagen expandida. Y después, por último, que tiene que ver con el texto que me importa mucho pensar en que la imagen, al no ser algo cerrado, es algo muy complejo y que no tiene una interpretación única. Una imagen nunca deja de ser interpretada por alguien. En el momento en que alguien interpreta una imagen, se acerca a una imagen, digamos que la contamina, la llena con su propia subjetividad. Entonces, a lo largo del proceso de vida de una imagen, como comento en el texto, yo reconozco dos momentos importantes. El de la creación de la imagen, que es ese momento primero, y sea una imagen analógica, una imagen digital, el proceso es exactamente el mismo. En esta primera etapa se fija y se cristaliza una imagen, se fija como imagen en, el, en, un, en una memoria, y después viene un proceso de recreación de la imagen. En este proceso de recreación de la imagen es cuando entramos al laboratorio, la imprimimos o le cambiamos el contraste, la pasamos de blanco y negro a color o de color a blanco y negro. Cuando hacemos recreamos esa imagen, es otro momento muy importante del proceso fotográfico. Paralelamente a esto, hay un momento que es el que también llamo de producción de una imagen y después un momento de postproducción de esa imagen. En ese momento de postproducción de la imagen, que a veces coincide con el de recreación de la imagen, en ese momento de postproducción, entonces eh, dándole inclusive, tenemos la opción de darle infinitas lecturas. Podemos cambiar el encuadre, podemos cambiar la superficie sobre la cual imprimimos, podemos hacer muchísimas modificaciones. Entonces, y ya no necesariamente está en manos del fotógrafo. Los que trabajan con imágenes de internet, si quieren, vamos al candente tema de la Bienal, o sea, quienes se apropian de esas imágenes, que no son los creadores de la imagen, sino que son los que utilizan esa imagen, pues le siguen dando vida y la toman, la procesan y la vuelven a lanzar a la esfera de la circulación y la distribución de las imágenes. Entonces, en esa medida, la vida de la imagen se expande. Entonces, tiempo hay una expansión de la propia imagen. O sea,
se expande dependiendo del medio que se esté utilizando, de la manera en que se esté consumiendo, de quién la tenga en sus manos. Entonces también hay un proceso de expansión de la imagen, pero eso es propio de las características que tiene una imagen técnica como lo es la fotografía. En síntesis, es un rollo bastante complicado, pero en síntesis por ahí va Juan Antonio. Pero creo que estaba un poco implícito en las preguntas que tú le hiciste, ¿no? Ahora que lo explicas así, creo que los compañeros van a entender también un poco mejor el porqué de esas preguntas. Un poco es Perdón, ya te corté. invitarlos a pensar su proyecto en esos términos también, ¿no? Espaciales y temporales. ¿Cuáles son los límites de lo imaginario en cada proyecto y de la fotografía misma? Mira, yo creo que hay a partir de de los proyectos que mandaron y las preguntas que, que se hicieron, creo que son preguntas muy pertinentes, sobre todo si estamos trabajando con un medio, un lenguaje como el de la fotografía, ¿no? Porque hay, eh, eh, ¿quién era el que nos había mandado las fotos de Dominicana, lo del mar, ¿no? Las fotos de las boyas, ¿no? En el mar. Era Este, María del Carmen, sí, Mari Carmen Orizondo. ¿sí está conectada o no? A ver, Mari Carmen. Ahí estaba, deja ver si está todavía Mari Carmen. No, no, no está. Bueno, ahorita ya no sé. ¿No? Bueno, y ya perdí Hablando de lo pertinente que el- son esas preguntas. ah, ahí estás. Se congeló la imagen. A ver, Aquí estoy. ¿puedes ponerme las preguntas? Es que tengo acceso a pantalla, comenzar chat. ¿Puedes ponerme el chat tú? Aquí estoy. ¿Me No, pero ves? sí, pero lo que no veo es el chat. A Ah, el ver, chat está aquí abajo, la ventana. Si la ujú. pusiste chiquita, Ya, déjame ya, ver. ya lo Ah, tengo. sí. Este, lo de veíamos los de lo de las preguntas. Yo creo que sí es interesante que muchas imágenes de las que vemos, curiosamente, lo temporal no importa. O sea, si lo que distingue a la fotografía es que está registrando un momento, ¿no? Un espacio y un tiempo determinado, ¿sí? Porque en algunas fotografías eso no importa. La pregunta es, ¿no será que una fotografía es mucho más poderosa si esos dos componentes esenciales de la fotografía están bien gestados? ¿No? Esa es una duda que yo personalmente también tengo, ¿no? Yo veo, hay fotografías donde la parte temporal no importa. Entonces, si no importa la parte temporal en la fotografía, es necesario la, es necesario tener una fotografía. Si la parte espacial o la conjunción de ambos no es importante, tiene el sentido la fotografía. Es un poco, para mí, pues es una pregunta no resuelta, ¿no? Es una inquietud
no resuelta. Y me surgió un poquitito a partir de ver los portafolios, ¿no? Este, eh, Hay algo que tiene que ver con el, con el tiempo, ¿no? Imagen, que es lo que le da la fuerza, que es lo que le da este carácter de memoria física, de memoria contenida en un objeto. Y hay veces que si la imagen no contiene eso, este, o si nosotros no podemos reconocerlo en la imagen, esa imagen pierde algo, deja de tener el impacto que creemos que podría, que, o, eh, la fuerza que podría tener una imagen. Este, no sé qué piensen ahí este, nuestros escuchas. No sé qué pienses tú, Juan Antonio, esta parte No, temporal. para mí la fotografía es tiempo. Para mí, Ajá, de plano, el tiempo es esencial en toda imagen fotográfica. Tal vez no el movimiento, tal vez no la, el flujo, la transición, pero sí siento que la fotografía representa el tiempo y nos plantea toda una serie de problemas respecto al tiempo y a nuestra relación con el tiempo. Este, sí, yo creo que sí vale la pena planteárselo y pensarlo y seguirlo pensando. Un proyecto como el de Mario Ochoa pudiera, por ejemplo, derivar en un proyecto que cada vez atiende más al tiempo. O sea, finalmente la mosca puede terminar siendo solo una metáfora de lo fugaz, de lo que es ajá, difícil de retener. El caso que tú mencionabas de Mari Carmen fotografiando en el mar, una de las cosas que hemos estado viendo en el taller es que ella está fotografiando desde un bote. Entonces todo el tiempo se está moviendo el mar, se está moviendo el bote, se está moviendo la cámara. Y digo, hay que trabajar con eso. No lo puedes claro, evitar. Ya ese movimiento va a formar parte de la obra, ¿no? Entonces hay que aceptarlo y trabajar con eso. Sí, yo siento que ese tema del tiempo es crucial en la fotografía. Me gustaría que hagan sus preguntas porque nos quedan 20 minutos. Si tienen alguna pregunta que hacer hoy, de todas formas, mañana es día de preguntas y respuestas o preguntas y preguntas. pero por ejemplo, Este, Mare, me adelanto un poquito. Mare, y ya lo había comentado en una de sus respuestas, habla de esto que menciono, ¿por qué no llamarla tempografía, ¿no? En lugar de fotografía, ¿sí? Yo en otros textos he hecho alusión precisamente a ese aspecto, ¿no? Que cuando se definió la fotografía, se la definió como el arte de escribir con luz, ¿no? Este, pero realmente es como si definiéramos la escritura como el arte de escribir con tinta, ¿no? Es decir, creo que la fotografía con el correr de los años se ha vuelto algo mucho más, nos hemos dado cuenta que es algo mucho más complejo. Por eso está más cerca de la filosofía, siento yo, y el tiempo es el componente esencial de esto, o bueno, en otro momento, eh, creo que también aquí sí lo comento en este texto, esta relación que tiene, que es la parte que realmente es objetiva dentro de la fotografía y no se puede modificar, que es el tiempo, el instante en el cual
se fotografió. Ese instante, esa parte temporal que tiene la fotografía de haber atrapado un momento único, eso nunca, nunca, por más que truquemos una foto, por más que le cambiemos el contraste, cambiemos el encuadre, ¿sí? Esa parte objetiva de la fotografía va a desaparecer y eso es lo que caracteriza a la fotografía, ese tiempo atrapado a través de un haz de luz, ¿sí? Y cristalizado, atrapado en una película o en un soporte digital, pero ese fragmento de tiempo siempre va a estar ahí. Entonces, por eso yo creo que si es el tiempo esencial. Entonces, si el tiempo es esencial, ¿cómo le damos un sentido a esa temporalidad o ese factor constitutivo esencial de la fotografía? ¿Cómo hacemos que eso tenga una mayor presencia en lo siendo, ¿no? Aquí ya tenemos varias preguntas. A ver. Dice Mare que cómo detener que el viaje del tiempo, que tú mencionas eso como que la fotografía inició con esta necesidad de detener del tiempo, pero que cuál sería la pregunta ahora, a estas alturas del partido, con en este momento que estamos viviendo ahora, ¿se mantiene la misma pregunta o habría otras preguntas más importantes? ¿Cuál sería la pregunta? Si la verdad es no, yo creo que esto esta idea de tener el tiempo, no de tener el tiempo, de esta necesidad, creo yo, de memoria que tenemos, de conservar un fragmento del tiempo, ¿no? Creo que eso sigue existiendo. A mí, no sé a quién le comentaba, ya no recuerdo a quién le comentaba, si a Catherine o a Carlos, le comentaba que las fotos que, que circulan en la red, las fotos que están en Facebook, los selfies que están por todos lados, realmente eh, están volviendo a la función inicial de la fotografía. Es decir, ser esa huella, ser ese testigo de algo que sucedió. Y finalmente es no permitir que, que ese tiempo quede atrás o que quede olvidado. Es una manera de recuerdo, ¿no? Yo creo que los no hace nunca. Este es un gran álbum familiar que se está construyendo en la red, en la nube, en los distintos plataformas que existen eh, en la red. Yo creo que es un gran álbum familiar. Simplemente está repitiendo algo que surgió con el nacimiento de la fotografía, ¿no? Es una manera también de conservar, de permanencia, de confirmar nuestra existencia o nuestro paso a lo largo de nuestra vida. Entonces, eh, más allá de si es una propuesta artística o no, yo creo que lo importante es eh, entender esa función esencial que tiene la fotografía, ¿no? Como una herramienta de comunicación entre los seres humanos, ¿no?
independientemente de que sean buenas o malas fotos, eso no importa. Creo que es más importante la función que cumple la fotografía en la sociedad de manera cotidiana, como lo cumple la palabra y como la palabra tiene muchos usos, ¿no? Sí. Vamos a hacer poesía, novela, periodismo. Con la imagen podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y también puede haber podemos conservar tradiciones, con la palabra también podemos entonces conservar muchas cosas con la fotografía. Creo que uno quiere emitir juicios acerca de la fotografía de carácter estético y de fotografía mala y fotografía buena. Pues yo realmente no creo en eso, ¿no? Hay distintos usos. Nosotros podemos utilizar esa imagen o las imágenes como queramos, pero a fin de cuentas esas imágenes son, lo esencial es eso, esta capacidad que tienen de cuidar, de retener, de ser una memoria finalmente física o virtual, pero es una memoria que podemos conservar, ¿no? Catherine pregunta también si vamos a trabajar individualmente con cada uno de los trabajos. No, ahí está el foro abierto para que continúen discutiendo, conversando, intercambiando ideas sobre sus proyectos. El foro que abrió Gerardo Suter y por cierto les queda un día nada más y hay poca... Si ustedes no participan en el foro no hay nada que hablar con Gerardo. Ya Gerardo les dio su, su pie forzado, los invitó a probar ángulos distintos para abordar sus propios proyectos. Sí, ya hay dos o tres que han estado respondiendo, no se queden, no se intimiden y no piensen que Gerardo es el único que tiene derecho a preguntar, pregunten ustedes también, vayan, establezcan un diálogo, no se queden tiesos, establezcan un diálogo que para eso es el foro, para establecer un diálogo, para intercambiar, ¿ok? Ya respondieron las preguntas, sigan hablando, sigan comentando, revisen las preguntas y las respuestas de sus compañeros. Es un foro, entienda que en el foro todos se relacionan entre todos. Insisto en este tema y perdonen que se lo diga delante de nuestro visitante. Este, no se claven solamente en sus proyectos, trabajen en equipo, intercambien ideas con sus compañeros, revisen los proyectos de sus compañeros. No esperen que solamente Gerardo hable. Sus compañeros también pueden opinar sobre sus proyectos y ustedes también pueden opinar sobre los proyectos de los otros. Ya llevamos varias semanas de trabajo y eso es importante, crear ese sentido de equipo, de comunidad. Y el foro entonces se pone padrísimo, se pone divertido y se enriquece mucho más. El, eh, Voy a retomar porque Catherine está aquí, me diciendo que ya va a mandar sus comentarios, pero me voy a adelantar con un punto porque me pareció que de todos los proyectos eh, es donde la fotografía está pensada más desde otro ángulo, ¿no? Como le comentaba a ella eh, en mi apreciación a su trabajo, la foto está ahí como, efectivamente, como testigo. O sea, no hay una pretensión estética, creo yo, en el tema de la fotografía. Hay más una cuestión, una función social eh, que es la que nos va a servir para confirmar un proyecto artístico mucho más amplio. ¿Estoy en lo correcto, Catherine?
inclusive es el- digamos, es lo único de certidumbre del proyecto escultórico, performático, de acción, eh, es más bien son las redes sociales y, y como testimonio que es a través de la fotografía, ¿no? Entonces aquí inclusive el objeto fotográfico como tal, como objeto artístico, también sale sobrando, ¿no? Pero creo que esa es la riqueza que tiene la fotografía, ¿no? También Carlos aborda el tema del objeto fotográfico, no desde la producción de ese objeto, sino que es ese objeto que pasa por eh, distintas manos, que ha sido manipulado, ¿sí? Pero el planteamiento no es, y eso me parece también muy interesante, no es una búsqueda estética del objeto fotográfico, ¿no? Este, es más bien una preocupación social acerca de y particularmente familiar, sociológica, antropológica, de cómo se inserta una imagen y digamos, eh, qué particularidades tiene cuando hay esta intervención física sobre el objeto fotográfico, ¿no? Es un poco a lo que decíamos hace rato, es intervenir el tiempo, intervenir el espacio, intervenir un recuerdo, ¿no? Son implicaciones de otra índole, que son implicaciones extrafotográficas. Tiene que ver también con esto que también decíamos, de la fotografía en el momento en que entra en este espacio de la circulación y que el fotógrafo pierde control de lo fotografiado, este, y empieza a ser materia de apropiación, materia de interpretación por otros, entra a un circuito totalmente distinto, un circuito de autonomía del objeto fotográfico. Entonces, son distintas maneras de entender eh, la foto. También es importante distinguir entre el acto fotográfico, es importante distinguir entre qué es fotografía, es importante distinguir qué es el objeto fotográfico. Todos, a pesar de que todo aparentemente es lo mismo, todo tiene como sus particularidades, su espacio donde se mueve, se relaciona con otros objetos, se relaciona con otras situaciones. O sea, no es tan fácil pensar que una palabra, y vuelvo a la idea de discursiva y de concepto, o sea, no podemos pensar que una palabra o un concepto o que un lenguaje eh, que está este, eh, sintetizado, concentrado en una palabra que es fotografía, significa todo lo que la fotografía es y todo lo que todos entendemos por fotografía. Entonces, creo que inclusive muchos de los grandes malentendidos que hay en torno a este tema está porque cada quien eh, entiende fotografía desde su particular punto de vista. No hay un acuerdo común que nos permita hablar en los mismos términos. Creo que ahí sí la teoría nos podría ayudar muchísimo a establecer un lenguaje común, ¿sí? Y yo lo he visto
lo vimos el otro día en el cierre de las conversaciones que tuvimos en la Bienal, y yo sigo sorprendido que cada quien habla desde su trinchera, pensando que lo que está diciendo está siendo entendido por el otro, ¿no? Entonces, por eso creo que, insisto, este ejercicio, que es un ejercicio intelectual de comprensión de lo que es una imagen, cuáles son los límites de una imagen fotográfica, cuál es dónde se está creando, dónde se está recreando una imagen, qué implica la postproducción, la producción de una imagen. Todos estos elementos una plataforma de conceptos que manejamos en común, que podemos entonces compartir ideas y puntos de vista. Creo que esa es una de las partes importantes de acercarnos a distintas reflexiones en torno a la fotografía y, y, de ahí un poco mi inquietud por presentarles ese texto y que sirviera como el texto que sirviera como pretexto para que ustedes se acercaran a su propio trabajo con una serie de preguntas en común, ¿no? Y espero que haya sido más o menos productivo y a mí como siempre, me ha resultado muy interesante, ¿no? Lo vamos a corroborar en el foro. El foro se va a quedar abierto. Vamos a hacer una excepción, Gerardo, si quiere, dejamos el foro abierto unos días más para que vayan procesando un poco esas lecturas y vayan participando ya después de haber tenido este primer encuentro contigo en tiempo real. Creo que se rompe un poco el hielo. Eh, Me alegro, yo sí siento que esta conversación ha sido muy fructífera, así que te doy las gracias. Ya son las 7, nuestra plataforma se cierra automáticamente y no quiero que se queden con la palabra en la Ok. boca. Si hay, si hay alguna pregunta, última pregunta, díganla ahora. No, gracias Este, a ustedes. Ahí están agradeciendo. Gracias y nos vemos mañana. De todas maneras, si escriben, ahí leo al ratito sus comentarios. Piensen, hagan muchos preguntas el día de mañana y si quieren que volvamos sobre algún tema, con todo gusto, ¿no? Yo encantado, me encanta el chat. bueno, pues muchas gracias, maestro. Hasta Al luego. contrario, gracias a ustedes y estamos en contacto. Chao. Gracias a los compañeros por su presencia, por su asistencia.